Hola, buenas noches. Ya sé que prácticamente es martes y hoy no he hecho la tirada de la semana, pero vamos a hacerla desde el martes hasta el viernes. A ver qué nos dice, nos aconseja o nos advierte el tarot desde hoy. A ver, estamos en una situación confusa, no es clara, es bastante gris. Se ve que la estrella dice y confirma que saldremos de esta situación de confusión de forma totalmente positiva y favorable. Hay un cumplimiento importante en cuanto a esa confusión que nos traerá consecuencias positivas al respecto y se ve que a pesar de que nos encontremos en una situación que parece que nos mantiene atados de pies y manos, es decir, bloqueados, se materializará igualmente un desarrollo favorable y positivo en lo que queda de semana. Hay una celebración que debido a ello, o sea, las cartas confirman y reconfirman que esta confusión que nos mantiene negativos traerá esa consecuencia positiva que anhelamos, deseamos, con lo cual no perdamos la fe. Y el 8 de bastos nos advierte de que esas noticias vendrán en lo que resta de semana más pronto que tarde. Amén así sea, que el destino lo decrete y que tengáis muy buena semana. La verdad que hacía mucho tiempo que no salían cartas tan claras con respecto a situaciones tan positivas y tan claras. Sí que es cierto que el Mercurio retrógrado de los cojones, como le llamo yo, se termina mañana y justo mañana es desde cuando empieza esta situación que os acabo de describir en cuanto a mensaje del tarot se refiere. Espero que os haya gustado. A mí de verdad que sí, me ha encantado y es como que dejamos atrás situaciones negativas que nos mantienen confusos y se nos abre en la línea de nuestro horizonte cercano un momento bastante favorable que perdurará a lo largo de toda la semana. Amén así sea y que el destino, como siempre, a todos nos lo decrete. Un beso muy grande y nos veremos por aquí en alguna otra dinámica, como siempre hago. Mira un corazón. Y de corazón a corazón os lo digo, os lo envío y os lo deseo. Buenas noches.